Ulloa en la línea telefónica a propósito de dos situaciones, actividades que tenía el defensor del pueblo programada, la relación de Pablo con Octavio Dotel y también fundamental esto, el derecho a las personas, el derecho a la imagen, un derecho importante de las personas y los abusos que se han cometido con la difusión de imágenes de personas. Pablo Ulloa, defensor del pueblo, saludos, bienvenido a Diario. Bueno, darle los buenos días y todos estamos compungidos por la tragedia. Y ciertamente, Cristian, estaba viendo un video ahora que se lo pensaba mandar a Pablo Macchini de diciembre. Tú ese día no pudiste ir. Y fue que fuimos a la cárcel de Baní a hacer el almuerzo a la privada de libertad. Y Octavio estaba cantando, yo tocando la percusión y Pochi Familia cantando también. Wow. Y era, o sea, estaba viendo los videos porque por casualidad Marlene tenía uno, entonces yo tenía otro, aquí había, porque la relación era muy estrecha, o sea, incluso Octavio comió aquí el lunes, yo comí con él, duramos, qué sé yo, 1 hora y algo, y entonces él tenía una diligencia, después se fue para la casa de David Ortiz. Habíamos hablado de eso, que él no iba, porque Maciel no estaba aquí, Maciel estaba en New Jersey. Incluso Maciel hizo una videollamada por unos tenis que él quería, unos tenis negros y unos naranjas, porque él había hecho recientemente un retiro que se le llama Libertarios. Que incluso él me estaba diciendo que lo hiciera. Y ahí mismo Maciel llamó por el tema de los tenis, hasta relajamos con el tema de... Maciel es su esposa. Sí, relajamos porque yo le decía que yo no uso esos tenis, esa marca tan cara. O sea, chance de cosas de familia. Y fue sorprendente porque Octavio incluso estaba en la casa de David Ortiz. Ayer estaba hablando con David y hablábamos eso, porque Maciel incluso cuando me vio ayer me daba la gracia porque la comida que él quería, justamente el domingo lo habíamos hablado y comimos el lunes. Fue algo así de amistad, como en el caso tuyo de Pablo, sí. que señor, nos viene a la cabeza a alguien, le escribimos porque tengo un mes que no sé de ti, bueno, pues vamos a vernos, y fue así mismo, él vino a comer, y como te digo, también me recordé mucho de esa actividad porque el mismo Pablo estaba medio maloso, y él quiso ir al tema de la cárcel, y ahí, bueno, ahí fueron como 8 o 9 artistas, Octavio cantó, bueno, hicimos una actividad sumamente bella y fue el 23 de diciembre. Sí. Como, o sea, uno no termina de creer. En el caso, Pablo, saludos, José Francisco aquí. Sí, uno percibe, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer a Octavio Dotel, pero uno percibe que era un ser humano de una alegría en burbuja, si se quiere, de una alegría permanente y de mantener una relación con amigos que disfrutaba a plenitud. Y se percibe que era un bohemio que no daba tregua. Sí, Octavio, vamos a decir que era un sibarista, utilizando un término que yo sé que tanto a Cristian como a Pablo le va a gustar. O sea, Octavio indiscutiblemente vivía la música, la disfrutaba, cantaba, bueno. Ahí Fernando Villalona ayer me estábamos relajando que había una canción que era fija que él cantara en Yesel cuando él iba, o por ejemplo Sergio Vargas, no me acuerdo cuál era la canción. Había una canción que también que Sergio, el mismo que Raulín Rodríguez. O sea, Octavio, de cada uno de los artistas populares que nosotros estamos acostumbrados, sabía una canción completa y cada vez que iba a Yesel, él la cantaba, porque él disfrutaba mucho, disfrutaba su trago, disfrutaba su cigarro. Incluso le decía a David que él subió un tabaco el lunes, el martes creo que fue, el lunes David lo subió y me recuerdo que yo tenía ese tabaco y yo decía, ¿quién me lo había regalado? Y efectivamente, por el anillo que era de metal, reconocí que fue Octavio. Y sí, él disfrutaba la vida y él, mira, era una etapa muy bonita que estaba viviendo por el tema familiar, porque Maciel hace 4 años se convirtió a Cristo y él estaba en una etapa de disfrutar más su familia de lo que lo hacía.
Y te estoy hablando de una persona que, estando en el edificio de él, en la Nacaona, bajaba a entrenar a los niños del frente en el parque, del tema de béisbol, porque Eduardo, su hijo, estaba entrenando con un entrenador. Fue una persona que en la parte de educación y deporte, bueno, en el caso mío en particular, que el tema del colegio, en el tema del terreno que remodelamos en la UNFU como parte de la fundación, ¿qué decirte? O sea, Octavio era la persona atípica dentro del punto de vista de lo que tú conoces como una figura pública. Bueno, una persona que era el que se grababa y te recordaba. Por ejemplo, David, el pastor que hizo Libertario, decía ayer que Octavio se grabó en medio de ese retiro de 4 días, y él mismo le decía, si no te gusta, avísame que yo me grabo de nuevo, pero era para mandárselo a diferentes gente, incluso el relajo era que él ya tenía una lista de personas que le iba a pagar el evento, era muy solidario, y había una frase que él siempre decía, ponte a trabajar. Indiscutiblemente el UF, que era frase de él, bueno, tenía un bailecito, o sea, de verdad, un ser humano pleno, 51 años apenas tenía. Pero, Pablo, tu tocayo, el bueno, porque tú en este programa eres el más bueno. Pero mira, Pablo, yo sé lo que esto significa para ti. Quiero expresarte el agradecimiento inmenso, primero porque me invitaste a aquella actividad, pero en esa actividad, además de lo hermoso, socialmente hermoso, humanamente hermoso que fue esa actividad, me dio la oportunidad de conocer al ser humano que era Octavio Dotel. Yo no lo conocí, usted tiene la imagen del beisbolista excepcional que era, pero qué vocación para la felicidad. Yo te dije y lo repetí aquí, bueno, a mí me pareció como un muchacho grande, una persona que triunfó como deportista y ahora estaba recuperando el tiempo perdido que a un astro de Grandes Ligas le quita el béisbol de su familia, lo aleja de su familia. Entonces él estaba disfrutando y mira, casualmente yo tengo aquí la canción que él más cantaba y que está en todos los videos, que casualmente, oigan, son los azares de la vida, Pablo. Quiero tener la libertad de hacer lo que me gusta a mí, vivir los días de mi vida. No sé cuán corta esta será, tal vez mañana acabará sin disfrutar lo que he querido. Yo entonces no tuve razón de negarle a mi corazón todo lo que había pedido. Él le estaba dando a su familia y a sus amigos lo que le había quitado, porque la gente no tiene pura idea de lo que es la vida de un Major League en el béisbol. Así que ese agradecimiento para ti, porque fue un día inolvidable. No, y yo te digo a ti, Pablo, y se lo digo, o sea, se lo digo a ustedes por la confianza, sé que estamos en un medio, pero incluso Octavio el lunes, cuando comimos, de las cosas que estábamos coordinando era que él me iba a acompañar a un viaje, a lanzar la primera bola de un equipo. Y él era, o sea, él iba porque él quería ir, él había jugado con el equipo, estaba interesado, porque en el viaje anterior, hubo un domingo que no pudimos, en febrero, no pudimos almorzar porque él estaba con Maciel en un culto, y en este viaje él dijo que no se quedaba, y de ahí fue que vino incluso lo del almuerzo, porque él al contrario, él era parte de los cómplices, así como eres tú, así como es Cristian, él era un cómplice de cualquier ocurrencia mía. Y el hecho de ir en este caso a los Mets era parte, fíjate que los Mets incluso se coordinó lo del minuto de silencio. Correcto. Se puso la bandera porque hay una relación primaria con el vicepresidente de operaciones, en el caso mío. O sea, Octavio era ese duende que tú tienes en tu vida, la persona alegre, la persona solidaria, pero al mismo tiempo la persona que quiere disfrutar todo al máximo, claro, sin hacerle daño a nadie. Incluso cuando él cayó preso, y eso también es algo que vale la pena, cuando le hicieron la bellaquería relacionada con el expediente aquel, que él estuvo 10 días en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, yo era postulante a defensor del pueblo, e incluso él se sorprendió porque yo no solamente fui, sino que me quedé un rato con él, y es porque él merecía todo eso. Y fíjate cómo la vida pudo lograr que no solamente el expediente saliera claramente que no tenía nada que ver, sino que incluso los Estados Unidos emitieron comunicaciones, él se mantuvo viajando y demás, y son cosas que hay que sufrirlo. O sea, él me lo decía, yo nunca trabajé para caer preso, yo trabajé para disfrutar mi dinero cuando me retirara, y me hicieron una maldad.
Claro. Y nada, así es la vida, fue un sufrimiento, quizá él pasó esos 10 días justamente reencontrándose con él como ser humano, y de ahí surgió un ser humano más noble, y Hubo ahora con el deseo de estar más cerca de Dios. Incluso Fran estuvo aquí en el almuerzo y se sorprendió de ese ser humano que tú describes, Pablo. Pablo, la importante está la recreación de esa parte, del ser humano Octavio Dotel. En relación con el abuso de la imagen, ese derecho a la imagen, y gente que ha estado emitiendo imágenes que no deben ser pese a las recomendaciones, lo que dice la ley, ¿qué opinión tienes? Mira, la dignidad humana no termina con la vida. Uh-huh. O sea, la muerte no es un elemento para tú jugar con esa dignidad que todos tenemos como ser humano. Independientemente que hay una ley, que es la 192/19, que protege la imagen, el honor y la intimidad familiar de las personas fallecidas y accidentadas, hay un tema de empatía y de solidaridad que en este proceso fue la llamada de atención, perdimos. Porque se compartieron imágenes que no debieron de compartirse, situaciones de cadáveres o personas con algún tipo de accidente. Incluso yo llegué a ver imágenes de miembros rotos que no es necesario, y esa es la reflexión. O sea, nosotros, y David Ortiz lo decía ayer, tenemos que revisarnos como sociedad porque nos están llegando mensajes. Por eso yo digo, desde el punto de vista legal sí existe ley, hay un artículo de la Constitución, pero también desde el punto de vista humano, ¿cómo se puede enterar una persona de que falleció un familiar, un esposo, una esposa, un novio, una novia, un ser querido en sentido general, cuando le llega un video? O sea, el shock, el trauma que te genera eso. Además, en algunos momentos también incluso comentarios desmedidos, desproporcionados, también afectan la honra y la moral de las personas. Y eso fue una reflexión que hicimos acá, y creo que fue parte de lo que quisimos compartir en el video de reflexión, llamando a la cordura, porque es un momento de tragedia, de luto, de agonía, de dolor, y no se puede estar jugando o incluso poniendo a personas que no estaban en el lugar, o haciendo comentarios relacionados con personas que sí estaban en el lugar. Creo que también ahí tenemos que ser cuidadosos como sociedad. Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Pablo, mi abrazo. Mi abrazo. Por lo que sientes, y además el cargo, ¿verdad? El dolor que lo sientes representando a la población, que es otra cosa. Pablo, ¿cómo se puede perseguir esos mensajes que ahora se están articulando? He visto que tienen que ver con persecución de nacionalidad específica, gente que ha hecho ediciones incluso, y que utiliza incluso la religión para perseguir determinado tipo de nacionalidad, diciendo que esto que ha sucedido tiene que ver con una consecuencia espiritual que ha traído esa nacionalidad específica. Entonces, ¿cómo legalmente, Pablo, tú que tienes mucho conocimiento de la Constitución Dominicana, se persigue y además se da ejemplo? Porque estamos constituyendo un discurso que es como el agua, que se permea en todos los cerebros de la gente, y en alguna tendrá repercusiones que van a ser muy dramáticas. Mira, indiscutiblemente desde el punto de vista operativo, la Policía Nacional tiene dos organismos que tienen capacidad: el DICAT para identificar el IP o IO, el registro del celular que salió. En el caso de los iPhones se llama iMail, pero desde el punto de vista también la policía tiene el DINCEL, que puede interactuar con la parte de redes sociales, en este caso Internet y demás. Creo que ahí tanto el Indotel como la Procuraduría tienen que también jugar un rol relacionado con lo que es la soberanía y al mismo tiempo la imagen del país. Y desde el punto de vista de la Constitución está claro los derechos que tienen todas las víctimas y los familiares. Desde el punto de vista jurídico, de la estructura jurídica de República Dominicana,
La Procuraduría del Indotel tiene su rol y tiene que jugarlo desde el punto de vista operativo. La Policía Nacional tiene las estructuras a lo interno para poder identificar y o bloquear y o tumbar y o procesar desde el punto de vista de una diligencia procesal, si así el Ministerio Público lo solicita, porque ya no tiene características penales como tal. Pablo, buenos días, Pablo, Julián, tu amigo. El único amigo que tú tienes aquí, para que lo sepas. Bueno. Menos tú eres. Exactamente, Pablo. Que tenía varios días que no reía. Pablo, después de la tragedia aquí, ¿cuál es la enseñanza? Mira, ahí vamos a tener que hacer una reflexión en diferentes aristas. Desde el punto de vista normativo, ejecutivo y desde el punto de vista de la supervisión, hay un trabajo que ciertamente hay que realizar. Desde el punto de vista social, hay que también mirarse. Yo creo que la expresión relacionada con querer unir sucesos o tragedias con la parte religiosa, también tenemos que ser cuidadosos. Desde el punto de vista de las redes sociales y los medios de comunicación, tenemos aprendizajes. Esta tragedia lastimosa y lamentable que afecta a personas que murieron, familiares, pero también desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista comercial, porque hay que reconocer también que la misma clase artística hoy se siente de luto, no solamente por Rubí Pérez, sino porque el templo de la música tropical de República Dominicana se vio afectado. Así es. Por igual, desde el punto de vista empresarial, indiscutiblemente ver a Antonio Payá afligido en el video y sabiendo uno cómo él se siente, son diferentes lecturas. Estamos hablando de más de 200 personas fallecidas. Esto va a tomar mucho tiempo, uno levantar el ritmo que llevaba República Dominicana, no necesariamente económico, que en este caso es lo menos importante, sino desde el punto de vista emocional, colectivo y desde el punto de vista de la sociedad. Por lo tanto, llamar a una reflexión es lo que correspondería por prudencia. Ahora, las próximas semanas van a ir definiendo una ruta desde el punto de vista de qué podemos hacer todos contribuyendo al bien común. Bueno, Pablo, gracias. A ustedes mi amistad y como tal, fue por ustedes que tomé, porque el ánimo nunca fue hablar de esta intimidad de Octavio, pero claro. ¿Cómo negarme a ti, a Pablo, al Chico, al mismo Julián, a todo el mundo allá? Porque mencionarlo a cada uno termina siendo mencionar amistades, y el caso de ustedes, Pablo y tú, que son cómplices de mi vida, de mi familia, de mi existencia, de mi hijo, ¿cómo decir que no? Yo incluso me tomé la licencia que ayer de referir lo que me decía al mediodía del martes, cuando me decía con cierto entusiasmo, mira, qué bueno que Dotel salió, voy para la clínica, voy a hablar con él, y en ese momento desconocíamos que lo habían sacado, pero que colapsó en minutos. Sí, lo que pasa con muchas personas que son recuperadas, rescatadas de lugares, cuando la sangre, bueno, el cuerpo tiene sus códigos, sus maneras. Yo incluso estaba chateando con Maciel en el avión, ella ya viniendo de New Jersey, porque ya al llevarlo al central, por lo menos Diego Pesqueira y Rijo me dieron inmediatamente la información, porque también por un tema de prudencia uno no quería contaminar un proceso por una relación primaria, porque también hay que ser garante de todos y de todas. Claro. Entonces, ya cuando me dicen eso, me lo dijo Diego y Rijo en speaker, y bueno, yo me rompí en llanto, y luego llamé a Esteban Germán, que por igual, o sea, yo me desperté esa noche, la uní algo, llamé a Octavio, no lo tomó, llamé a Esteban y lo tomó. Esteban estaba adentro, Esteban incluso está bien afectado porque Esteban, 5 segundos de diferencia, hubiese estado dentro. Esteban es, perdón. Esteban Germán. Él es... es jugador de Grandes Ligas, jugó con los Toros, jugó en Japón y jugó con Kansas City y varios equipos. Y era su compañero de montar bicicleta. Entonces, Esteban incluso fue con un amigo, el amigo sí falleció. Tony Blanco, que jugó con él en Japón, falleció. Incluso ellos estaban hablando justamente en el lobby y Tony le dijo, dame a buscar a mi esposa y fíjate.
lo que sucede. Esteban, incluso, él ayer estaba en la funeraria con nosotros y terminó yéndose porque tuvo que velar a Tony en la mañana, a Felito Music, a Octavio, a su amigo. Él es de Jaina, imagínate, estamos hablando que él es jainero, o sea que no solamente le va a corresponder todo esto, sino que hay que trasladarse a Jaina ahora a dar pésame, y en el caso de él haber personas que quieren mucho. En el caso de nosotros suspendimos todas las actividades porque hay un luto nacional e indiscutiblemente sería improcedente uno hacer cualquier tipo de actividad que no sea solidarizarnos, apoyarnos y estar pendiente con las autoridades de cualquier situación y los afectados, las víctimas, más que todo los familiares. Bueno, gracias Pablo, gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, en esa condición por la violación del derecho a la imagen y en lo referente a su amistad con Octavio Dotel, y qué bueno conocer de estos detalles, más de esa parte humana de Octavio Dotel, que hemos tenido muchos testimonios de compañeros de la actividad del béisbol, ¿no? David Ortiz ha hablado mucho de él y otras personas vinculadas a la actividad deportiva. Entonces, indudablemente un extraordinario ser humano. Vamos a hacer el cambio en este momento. Conoce las claves del día.